RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos al aire en este martes de noticias. Pues muchas noticias, ¿no, Hanna? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Horacio. Sí, es con muchas noticias que pues estamos todos todavía al pendiente. Pues claro, y después, si de por sí ya veníamos con todo este proceso electoral, hoy ya estamos claramente con un resultado electoral que, pues bueno, responde a una claridad en lo que votó la mayoría de la gente, con una contundente mayoría. Entonces, pues ya en espera de que empiecen los procesos de transición que nos permitan ver lo que va a ser ya a la hora de la verdad el próximo gobierno. Entonces, pues qué bueno que fue un proceso tranquilo, que fue un proceso con resultados suficientemente claros, donde estuvieron a la altura de las circunstancias todos los candidatos, el presidente de la República, las autoridades electorales, todo el mundo. Entonces, eso nos da muchísima tranquilidad de lo que puede pasar, y pues ya sobre eso, pues ahora pues, sigamos en lo nuestro, que es estar hablando del desempeño de actividades productivas que tiene que ver con la generación de satisfactores sociales de primerísimo orden, como es el tema de la vivienda. Y para hablar del tema, tenemos en la línea a mi querido Jesús Sandoval, que es el director general de RUBA, una de las vivienderas más importantes del país. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muy buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios, por acá en el norte del país. Oye, pues paseando un pase de lista precisamente con lo que está pasando en el país, porque pues obviamente se vinieron las elecciones, ya tenemos presidente virtualmente electo, y tenemos sobre todo un inicio de semestre, de que en este inicio de semestre tenemos que ver que las actividades productivas sigan la marcha, ¿no? Entonces, asumiendo que estamos enfrentando la construcción de nuevas realidades, ¿cómo percibes este inicio, este fin del primer semestre del año y este inicio del segundo semestre en lo que tiene que ver con el sector vivienda, mi querido Jesús? Mira, el sector de vivienda, lo hemos venido platicando, Horacio, pues tiene un dinamismo mayor que el de la economía general en el país. El sector de la vivienda pues tiene ya muchos años viviendo pues muy buenos momentos. Yo creo que el hecho de que las tasas de interés, a pesar de que se han incrementando, para el caso de las hipotecas se han mantenido competitivas, los bancos están echados para adelante, siguen dando créditos, el Infonavit incrementó sus montos de crédito, el gobierno federal, que en la actual gestión le dio una gran prioridad al sector de la vivienda como un detonador de la economía. Entonces, pues hay que decirlo, ha sido un sexenio muy bueno para la vivienda. Las empresas que estamos en ese sector pues hemos tenido un crecimiento constante en estos últimos 6 años y vemos con pues, muy buenos ojos, con muy buenas perspectivas este 2018. Incluso nosotros, quiero comentarlo, lo hemos comentado también, que nosotros el año pasado, con toda la volatilidad y lo que estaba pasando con los primeros 100 días de Trump, después de que había ganado la elección, fuimos muy conservadores en el primer semestre, bajamos un poco la inversión, pero ya después vimos que la economía continuaba perfectamente bien en México, el empleo seguía creciendo, aceleramos el paso en el año pasado, tuvimos un año muy bueno en el 2017, más o menos equivalente a lo que habíamos hecho en el 2016, estamos hablando de vender pues más de 10,000 unidades de un precio, donde el precio promedio nos ha crecido un 30%, o sea, hemos tenido muy buenos años, y ahorita el primer semestre, como la base es muy baja, sí, pues vamos a tener un crecimiento muy alto de 2 dígitos. Pero en el año, y esto es lo que estamos viendo, nosotros pensamos crecer arriba del 20%. Eso también no lo hicimos en el 2017. En el 2018, para RUBA, va a ser uno de los mejores años de los últimos 5 años. Oye, Jesús, y este escenario que me planteas, ¿tú cuáles percibes que son las fortalezas de lo que como país nos permite tener esta expectativa? Y que en este momento, obviamente el tema es cuidar las fortalezas, engrasarlas incluso para que sean aún más sólidas. ¿Y qué se podría hacer para mejorar aún este entorno que permite que haya este dinamismo? Pues el principal, que es la estabilidad económica que tiene el país, pero el principal es un indicador que es el crecimiento en el empleo. O sea, tenemos un crecimiento en el empleo
constante. Yo creo que este sexenio también es otro de los grandes logros que se han tenido, es que el empleo formal ha crecido de una manera muy importante, también sin precedentes con respecto a los últimos sexenios. Entonces, pues si hay una persona que tiene un empleo formal, tiene un ingreso, se convierte en una persona sujeta a crédito y puede adquirir una vivienda, ya sea a través de los organismos nacionales de vivienda, a través del Infonavit o a través de la banca, y puede tomar un crédito a largo plazo también con tasas de interés fija, que la única manera de que puedas tener y que el banco te pueda ofrecer una tasa de interés fija a 20 años, pues es teniendo estabilidad en la economía, un control en la inflación y pues unas finanzas públicas sanas, ¿no? Yo creo que pues hay que decirlo, a pesar de los resultados electorales en la parte económica, pues eso no está descompuesto, ha ido caminando bien el país en esta parte, no como quisiéramos, ¿no? O sea, quisiéramos y necesitamos tener tasas de crecimiento mayor, pero definitivamente el país pues ha ido creciendo en los últimos años, el empleo ha estado creciendo y el sector de la vivienda ha sido un detonante importante de la economía y sigue creciendo. Va a ser un año muy bueno para la vivienda y pues Ruba ahí se va a colocar como uno de los líderes de las empresas de ese tamaño, pues, porque nosotros estamos entre las 4 empresas más grandes del país, debemos de estar, yo creo, creciendo a doble dígito, ¿no? De los que más vamos a crecer de estas 10 principales empresas de México. Pues es importantísimo. Ahora, hay un tema importante, bueno, de todo esto que tenemos en este tsunami de noticias importantes, esta recomposición de la parte política del país, el hecho es que ya se anunció que el secretario de Hacienda va a empezar a trabajar con los equipos del candidato virtualmente presidente electo, con la conformación de lo que va a ser el presupuesto de egresos 2019, y eso es importante porque entre otros muchísimos temas ya se está hablando de que le van a subir puntos porcentuales a la inversión en infraestructura. También uno de los temas que en algún momento habrá que revisar es el tema del subsidio. ¿Tú qué percibes que debiera ser lo que desde la óptica del gobierno que llega debieran entender del papel de subsidio? ¿Hay que mantenerlo? ¿Hay que quitarlo? ¿Hay que elevarlo? ¿Qué debiera pasar con el subsidio? Yo creo que más por el perfil del nuevo gobierno, pues yo creo que hay que recordar que la gente que está accediendo a vivienda es principalmente quien tiene empleo formal y tiene pues un salario donde la banca le puede otorgar un crédito. Hay mucha gente que su capacidad de endeudamiento y de crédito por su bajo ingreso, pues no le hace posible conseguir una vivienda de las mínimas, de menor metraje, ¿no? Y se requiere la intervención del gobierno federal a través de un subsidio al frente que se ha venido dando para que pueda mejorar su capacidad de compra, pueda acceder a una vivienda. Y yo creo que ha sido un programa muy exitoso, bien manejado. Ha habido abusos en el pasado, hubo abusos, pero yo creo que la administración actual, el haber delimitado los contornos urbanos y el haber haber reglamentado mejor el uso del subsidio, creo que es un programa clave, más en el perfil del nuevo gobierno. Yo creo que debe mantenerse. Hay un sector de la población de nuestro país que desafortunadamente tiene un ingreso muy bajo, que requiere de este subsidio para poder obtener una vivienda. Ahora, así como hay, el reto habitacional tiene que ver con atender la demanda de todos los segmentos de población, por supuesto privilegiando a los más desfavorecidos, eso es el principio de la equidad, apuntalar más a los que más necesitan ese apuntalamiento, pero ¿qué habría que hacer para lograr verdaderamente que esta atención a la población en materia de vivienda sea integral? Se ha hablado, por ejemplo, una de las propuestas de uno de los candidatos que contendieron por la presidencia, era crear un instituto de vivienda para no afiliados. ¿Tú qué crees que pudiera hacerse para incrementar el espectro de atención a la a la demanda de vivienda? Fíjate que yo soy escéptico de esas cuestiones. Yo creo que en la medida que el país genere las condiciones necesarias para que la inversión privada y pública y extranjera siga creciendo en el país y se sigan generando empleos formales cada vez mejor pagados, es la única manera en que podemos mejorar. Yo creo que ya ha habido otros intentos de atender a la gente que no tiene empleo, pero estamos hablando, una vivienda se tarda en pagar 15, 20, 30 años. Entonces lo que necesitamos es darle empleo y un ingreso fijo a esas gentes, y la única manera de hacerlo es generando empleos formales.
fomentando las condiciones necesarias para que la inversión privada, pública y extranjera, privada nacional y privada extranjera y pública siga creciendo, para que la gente tenga un empleo en el largo plazo y pueda poder tomar un crédito en el largo plazo. Y no le veo otra como una solución de fondo. Sí, por supuesto, el tema eterno, ¿no? De que es más sensato combatir la pobreza generando riqueza que con actitudes paternalistas. En este caso, yo creo que el tema pasa por fortalecer a la economía, la parte privada, porque en la medida que tengamos una economía más poderosa, se está hablando que para el 2050 México debe ser la sexta economía del mundo. Bueno, pues si somos la sexta economía del mundo, eso quiere decir que nuestras empresas tendrán capacidad de pagar mejores empleos con mayores prestaciones, y querrá decir que los trabajadores tendrán mejores capacidades de compra, y esas mejores capacidades de compra, más que el asistencialismo, es lo que verdaderamente les va a permitir llegar a ser esas clases medias que en verdad todos queremos que tengamos en el país, ¿no, mi querido Jesús? Oye, y un tema de moda también, hay que decirlo, porque es de moda, porque es una de las principales banderas del nuevo presidente. Hay una corrupción terrible en muchos municipios del país, de moda, donde se encarece la vivienda también, y hay una serie de trámites que son muy tardados, y esto es un negocio financiero. En la medida en que los trámites sean más ágiles, en la medida que la corrupción te va desterrando a los municipios y de los estados donde se hacen este tipo de prácticas, pues también el acceso a la vivienda va a ser finalmente el que paga este tipo de sobrecostos de la vivienda por los largos tiempos de la tramitología y en ocasiones por la corrupción, pues es el comprador. Entonces, bueno, yo espero también que entre las cosas que se vean positivas es que realmente México entre en una dinámica diferente en el que pues, la corrupción se vaya desterrando del sector público y del sector privado, porque pues se requieren dos, para bailar tango se requieren dos, ¿no? Yo creo que ahí es un problema de que primero que el sector público ponga el ejemplo para que no propicie este tipo de prácticas que desafortunadamente pues sabemos todos, y por eso se dio la votación como se dio, pues es una práctica en muchos estados y municipios. No, y en este caso es más lamentable porque tristemente esa corrupción, imagínate, estamos peleando por un subsidio, qué triste es que ese subsidio, que esos recursos que haya para mejorar las capacidades de compra de los más pobres, ese subsidio se acaba destinando para pagar corrupción o permisos o el tiempo que se tardan los permisos por costos financieros. Esa ineficiencia y corrupción es un lastre que debemos terminar, y no nada más en materia de vivienda. Como bien dices, esa es en gran medida lo que hartó a la ciudadanía, y lo que ese hartazgo lo vimos reflejado en las urnas, y la gente, la cantidad de gente que votó y el sentido de la votación fue la forma de gritar que está hasta el gorro de la corrupción, ¿no, mi querido Jesús? Y también, y ojalá que esta nueva etapa del país empiece a distinguir a quiénes son los que promueven ese tipo de prácticas, porque hay que recordar que el sector de la vivienda tuvo una crisis después del problema inmobiliario en 2008, 2009, 2010, pero hubo prácticas también pues no sanas dentro del sector, sí, pero tienen nombre y apellido, ¿no? De desarrollos que se hicieron sin los servicios completos, ¿no? Donde se les debe toda la infraestructura que compró la vivienda. Pues son prácticas que ahí se quedaron, ¿no? No se olvidan, la gente que se fue afectada, pues yo creo que es parte de muchas cosas que sucedieron en el país, y por eso tuvimos la sorpresa que tuvimos. Para mí fue una sorpresa absoluta que pues la votación tan cargada total y completamente a una opción que en el país nunca habíamos visto, ¿no? O sea, yo creo que nunca nos imaginamos que iba a haber una votación tan copiosa hacia una opción en el que así se presentó, ¿no? Como una opción de izquierda, ¿no? En el país. Entonces, pues yo creo que ya parte de lo que provocó eso, pues es un hartazgo, ¿no? De no estar combatiendo esta parte principal que es la corrupción. Yo creo que mucha gente, es lo que está comprando, al nuevo presidente. Sí, oye, ¿cómo vamos a pegarle al tema de la corrupción? Y pagándole al tema de la corrupción, lo dice mucho, por supuesto que tiene que tener repercusiones entre la gente que no nos tiene. Por supuesto, esto es un tema fundamental
qué bueno que se dio como una de las banderas electorales, porque ojalá ahora nos toca a la sociedad exigir que esto se cumpla, y como bien dices, toca a la iniciativa privada, por ejemplo, salir a decir cuáles de sus pares, cuáles de los empresarios que militan en las mismas cámaras, oye, este cuate no cumple nuestros principios de ética, esta empresa no representa los valores que tenemos como cámara, esta persona con nombre y apellido, como dices, porque existen las personas con nombre y apellido, incumplió con estos valores y sus prácticas fueron los que dieron una mala imagen del sector, porque es lamentable de pronto que se hable de mala imagen de un sector que genera tanto dinamismo y tantos empleos por las muy malas prácticas y las malas decisiones de negocio de personas muy específicas, ¿no? Pero bueno, Jesús Sandoval. El cambio, ¿no? Jesús Sandoval, director general de RUA, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, estaremos en contacto y monitoreando cómo se vienen dando esta nueva etapa en la historia de nuestro país y trabajando todos juntos, que es lo que nos toca, ¿no, Jesús? Horacio, y sin terminar diciendo que yo, bueno, un servidor, al escuchar el discurso del presidente, del que será virtualmente nuestro próximo presidente, digo, pues, muy contento de escuchar cuando habló en la conferencia de prensa y en la noche dice, se respetará la Constitución, se respetará la autonomía del Banco de México, se respetará la libertad de empresa. Oye, pues yo creo que estamos hablando de un país que va a tomar las ventajas de una mayor distribución de la riqueza, de un combate frontal a la corrupción y de las condiciones necesarias para que todos los mexicanos de todos los niveles podamos desarrollar nuestro mayor potencial de una forma, pues a través de la libre iniciativa. Entonces, pues bueno, yo sí estoy viendo con optimismo, vamos a seguir invirtiendo en México, vamos a seguir trabajando, tenemos 38 años en el sector y queremos estar en los próximos 38 o 40 años y queremos que, pues a trabajar juntos para que México, pues tomar lo mejor de lo que se está ofreciendo en este nuevo programa de gobierno, que a mí se me hace que es la parte del combate frontal a la corrupción y una mayor distribución de la riqueza en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego. Ahí está. Hanna, ¿qué tenemos? Tenemos pues, ahora vamos a las noticias porque como siempre tenemos mucha información, pero antes les recordamos a todos los que nos escuchan nuestras redes sociales, síganos nos encuentran en las redes como Centro Urbano y como Portal Centro Urbano en Facebook, igual para que nos dejen sus comentarios y alguna pregunta que tengan, y pues vamos a escuchar las noticias. Venga. Estas son las noticias. Termina excavación de segundo túnel de tren interurbano. Luego de 18 meses de trabajo, culminó la perforación del segundo túnel para el tren interurbano México-Toluca, que mide 4.7 kilómetros de largo con un diámetro de 8.57 metros. Este se realizó con la tuneladora mexiquense, que mide 130 metros de largo y tiene la capacidad de perforar bajo cualquier condición geológica. Debutó en la bolsa Primer Fibra Educativa en México. Con una colocación de 9.430 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios e inmobiliarios, Fibra Educa, de Grupo Nagoin, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores. Su portafolio inicial es de 52 propiedades distribuidas en 17 estados de México. Desde 2015 y hasta lo que va de este año, el metro cuadrado en la mayoría de los estados del país registraron una apreciación de 35%. Según datos del portal inmobiliario Property, destacan que Quintana Roo pasó de 11.827 pesos por metro cuadrado a 28.829 en la actualidad, es decir, 152% más. Elevan calificación a Ruba. La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia para la desarrolladora de vivienda Ruba. Con la determinación, la firma internacional subió su nota para la empresa mexicana de A con perspectiva positiva a A+, con perspectiva estable. Esta mejora se fundamenta en la diversificación de ingresos consolidada por la empresa. Han invertido más de 10,000 millones de pesos para Ecocasa.
Al cierre de abril de 2018, Sociedad Hipotecaria Federal ha invertido 10.800 millones de pesos para financiar el desarrollo de vivienda sustentable a través de Ecocasa. Esta cantidad de vivienda compromete una reducción estimada de 1.8 millones de toneladas de CO2 en un periodo de 40 años. Piden más presupuesto para reconstruir vivienda. Damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre presentaron una iniciativa a la Comisión de Gobierno para modificar el presupuesto destinado a las labores de reconstrucción de vivienda en la capital mexicana. La medida contempla incrementar en 5,000 millones de pesos los recursos. Reportó para Desde Centro Urbano, Hanna Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Estamos de vuelta y bueno, muy importante todo lo que nos comenta Jesús Sandoval, de qué es el sentir de lo que está pasando con el empresariado, ¿no? Que el empresariado, evidentemente, cerrando filas con el presidente, que es lo que procede. Ahora se acabaron las campañas, ahora es un momento de reconciliación, de sumar fuerzas. De hecho, hoy escribo por ahí algún textillo que si lo buscan en nuestras redes lo encontrarán, de que ahora lo que toca es sumar, ¿no? Toca olvidarnos de todas las diferencias, ya se acabaron las campañas, ya se acabaron los malos entendidos o los buenos entendidos, se acabaron los tiempos de polarización y hoy todos tenemos que jalar. El presidente es un presidente que nos tendrá que gobernar y dar respuestas a todos, y nosotros tendremos que trabajar para ayudar a que esas respuestas vengan acompañadas del trabajo de la iniciativa privada, de la sociedad, de todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante ver que ya se está trabajando en esta transición. Habrá que ver cómo se forman los equipos, porque esto es un tema muy integral, ¿no, Hanna? Aquí es importante ver que si queremos hablar de lo que pasa en materia de vivienda, tenemos que entender qué es lo que está pasando en materia hacendaria, qué va a pasar con el presupuesto de egresos de la federación, qué va a pasar con otros temas como tiene que ver la política social, que va a ser fundamental para esto, y bueno, una agenda en verdad importante, ¿no? Aquí déjenme arreglo una falla técnica antes de que me regañen en producción, porque no saben la clase de violencia física que recibo aquí de esta área, pero bueno, tenemos a alguien en la línea. Súper bien, tenemos en la línea, siguiendo con este recorrido por lo que está pasando en el país, a Enrique Garza Treviño, que es presidente del Consejo de GP Vivienda. Enrique, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muy buenas tardes. Oye, pues tocando base contigo, porque estamos platicando con amigos que empresarios de todo el país, para ver qué es lo que está pasando con este inicio de segundo semestre, un segundo semestre que siempre es muy interesante para el sector vivienda, que este año es fundamental para el sector vivienda ante el cambio político que estamos viviendo. ¿Tú cómo percibes lo que está pasando con el cierre de un semestre, el inicio de otro semestre y los retos que habrá que trabajar de cara al futuro con este nuevo virtual presidente electo? Sí, esperamos un segundo semestre mejor que el primero. Pensamos que una de las variables que había en el entorno nacional, la variable política, de alguna manera ya se dispersó y bueno, que eso esa variable que ya no está dará mayor confianza al mercado y a los compradores de vivienda, por lo que pensamos que va a ser que el segundo semestre debe ser mejor que el primero, y que en particular la vivienda de media residencial también deberá tomar ya un ritmo normal. Ahora, tú que eres un empresario que tienes tu sede en Monterrey, que es una región económicamente poderosa, con empleos altos, con buenos salarios, que tienen un segmento de vivienda mayor proporcionalmente al del resto del país.
¿Cómo entiendes en este momento lo que está pasando en el mercado y el papel de temas como el subsidio, como los nuevos esquemas de crédito ya con montos más altos del Infonavit? ¿Qué es lo que está pasando en este momento que hace que la vivienda se esté moviendo también en todo el país y particularmente en el norte del país? Pues creo que hay varios factores. Uno de ellos era precisamente lo que comenté en el primer punto. Algunas familias que probablemente ante cierta incertidumbre pudieran haber desfasado un poco alguna decisión. Hemos visto los indicadores principales, vamos a decir que positivamente a principios de esta semana. Confiamos mucho que así van a seguir y eso deberá ir dando mayor confianza a ese mercado para ir adquiriendo su vivienda. Confiamos también las tasas de interés siguen siendo de valores inclusive algunas de un dígito, con tasas fijas a largo plazo, que también eso debe de alentar mucho la demanda, por lo que estamos muy positivos en que la demanda va a reaccionar y que debe haber un cierre favorable del año. En el tema de subsidios, también somos de la idea que la oferta ha ido repuntando en el tema de oferta para ese segmento, que también había estado un poco lento, sobre todo el primer trimestre, y bueno, que esa oferta irá llegando a la demanda que existe y a la cantidad de subsidios que se han pronosticado para este año. Ahora, como sector vivienda, ¿tú cuáles crees que sean las fortalezas que tenemos en este momento como sector? ¿Cuáles son las piezas fundamentales que hay que proteger y que incluso hay que fortalecer de cara a los nuevos tiempos que vienen? A una política que evidentemente, de acuerdo con el perfil del virtual presidente electo, será una política con un enfoque muy social. ¿Cuáles crees tú que sean los valores de la vivienda que debemos preservar y qué habría que hacer para tener todavía condiciones de atender ese segmento más desfavorecido de población? Sí. Yo pudiera agregar que el crecimiento que se está planteando la nueva administración federal del 4% es muy positivo, y bueno, que la industria de la vivienda de hecho será o deberá ser un factor muy muy importante para poder lograr ese 4% de crecimiento, reconociendo que la vivienda es uno de los motores de la economía interna y que no depende tanto de factores externos. Entonces, bueno, la vivienda puede jugar un rol bien importante para poder lograr ese 4%. También considero que la vivienda, con ese enfoque social o mayor enfoque social que se desea, pues que que tomemos en cuenta el patrimonio que es para las familias mexicanas, la flexibilización de los créditos que confiamos que se va a ir dando. Pues esperamos muchas familias mexicanas que puedan tener no únicamente una vivienda, sino 2 viviendas, no deshacerse de la primera vivienda y tener un patrimonio al fin de su vida laboral que fortalezca mucho la economía familiar. Hay otro reto, creo yo, que es un mercado que es prácticamente del mismo tamaño, que no ha sido atendido al 100% por la industria formal y por la banca, que es el mercado de los no afiliados asalariados. Yo le llamo que es la frontera que no hemos logrado alcanzar, y sería muy positivo si la nueva administración pudiera plantear algún objetivo como las demás instituciones de crédito, un objetivo sexenal para poder atender a este segmento que, si lo observamos, pues es un segmento de la población que consume coches, consume muchos satisfactores, y pues no debería ser demasiado complejo el poder diseñar algún sistema o modelo para que pudieran hacerse de una vivienda. Enrique, ahora, si tú tuvieras que decirme 3 aspectos que si tuvieras la oportunidad de cumplir, si hubiera un genio en lugar de un presidente electo y te diera 3 deseos para poder fortalecer la vivienda, ¿qué 3 cosas pedirías? Mira, yo
yo pudiera pensar que realmente la institución del Infonavit es prácticamente única en el mundo. Existen un par de países más que pudieran tener algo similar, pero no de la magnitud de contar con el 5% de todo o un porcentaje del salario de toda la población mexicana trabajadores. Entonces yo creo que el Infonavit tiene aún mucho por poderle dar a este país. Yo pudiera considerar que el flexibilizar aún más los créditos del instituto, sin poner en riesgo su cartera, con toda la tecnología que ya existe, pudiéramos darle un segundo impulso muy muy importante a esta gran institución que tiene el país y que debemos de seguir fortaleciendo y pues aprovecharla, que México tiene esa institución con una gran capacidad económica y financiera. Un segundo punto pudiera ser el tema de este gran mercado que no hemos sido capaces, ni la iniciativa privada ni como gobierno, que uniendo esfuerzos podamos ponernos un objetivo común en cuanto al final del sexenio, cuántas familias pudiéramos atender de los no afiliados a asalariados. Y a lo mejor el tercer reto es cómo podemos bancarizar aún más el crédito hipotecario. Los bancos han estado haciendo muchos esfuerzos, pero creo que también uniendo esfuerzos gobierno, banca e iniciativa privada, la industria, podamos encontrar más productos que puedan estimular la demanda. Se ha hablado que en los siguientes 6 años son los 6 años por simple demografía de nuestro país, en donde va a haber una demanda mayor de vivienda. Entonces, pues debemos de aprovecharla en todos los sentidos, en cuanto a patrimonio de las familias, la economía, socialmente. Entonces, yo le veo muchas bondades a este periodo que viene por los temas que ya comenté. Muy bien. Querido Enrique Garza Treviño, presidente de Consejo de GP Vivienda, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto para seguir platicando de cómo se va acomodando el país y acomodando el sector vivienda de cara a un nuevo sexenio. Un abrazo, Enrique. Igualmente, con todo gusto. Saludos. Buenas tardes. Ahí está, el norte, poderosísimo norte del país, en la zona industrial por excelencia, pues también es importante ver cómo toda la gente que está allá tiene la tranquilidad para seguir manteniendo las inversiones, ¿no? Es un tema también fundamental. Qué bueno que ya tenemos estabilidad en lo político. Ahora esa estabilidad en lo político se tiene que traducir en condiciones que permitan atraer y mantener inversión. Hanna, ¿qué sigue? Sí, ahora vamos con la entrevista. En esta ocasión fue con Agustín Martínez, presidente de la Asociación Visitecas. Ah, qué interesante. Vamos a ver. En entrevista para Centro Urbano, el activista Agustín Martínez, presidente de la Asociación Civil Visitecas, señaló que la prioridad en temas de movilidad actualmente es la integración del transporte, con énfasis en los sistemas colectivos. Fomentar el transporte público, integrarlo a transporte sustentable, que es caminar y andar en bici. Disminuir el espacio para el coche privado, hacerlo caro. Presupuesto, por supuesto, nosotros decimos en relación, correlatividad a el número de usuarios. El derecho a la movilidad es un derecho que te lleva a los demás derechos y no lo estamos ejerciendo y no hay nadie que lo exija. Por ejemplo, no hay un movimiento que exija mejor calidad de transporte público. Hay movimientos de peatones, hay movimientos ciclistas, pero no hay un movimiento que esté viendo la mejoría del transporte público cuando todos van juntos. Con 20 años de experiencia, Martínez opinó también sobre el contexto electoral desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Es una satisfacción ser libres, o sea, eso nadie nos lo quita, ser críticos y quien gobierno que venga y salga, pues nos vamos a seguir aquí. Esa es la satisfacción que tenemos, quien venga, somos libres, tenemos críticos, buscamos el bien de la mayoría. Partidos y gobiernos van y vienen, pero la sociedad civil está aquí y tiene unos puntos muy estudiados que no queremos perder, no queremos retroceder. Reportó para Desde Centro Urbano Ernesto Gil Carmona.
inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Vamos a estar muy atentos para ver cómo, ya dejando un poco al margen todo esto de la parte electoral, pues cómo se reactiva fuerte las ventas inmobiliarias, porque es evidente que mucha gente, por la incertidumbre, como decían algunos de nuestros enlaces, la incertidumbre de la gente ante un proceso electoral que la verdad le metió tantito miedo a mucha gente, pues postergó sus decisiones de compra. Entonces estamos esperando un segundo semestre que va a ser muy positivo en materia de desarrollo inmobiliario. Va a haber muchas ventas, se espera, hay muchas viviendas en producción. Estábamos hablando con nuestros amigos del Registro Único de Vivienda y se están inscribiendo muchos proyectos para iniciar proceso, y eso pues caray, qué bueno, porque nos habla de una generación fuerte de empleos, nos habla de un consumo importante de materiales, muchos de ellos locales, y nos habla de que este dinamismo económico, una de las grandes ventajas de la vivienda es que el dinamismo económico no se concentra en una sola plaza o en un grupo pequeño de empresas, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor cuando se habla del músculo de la industria automotriz son quizá 20 firmas, algunas cuantas con armadoras, otras sin armadoras, son muy pocas las firmas, un número de empleos grande pero limitado y concentrado en algunas plazas. En cambio la vivienda, si estamos hablando de que se construyen más o menos 400,000 viviendas nuevas en el país, se construyen en el país. O sea, a todo lo largo, en todas las 32 entidades hay producción de vivienda, en muchísimos municipios, y eso necesariamente se traduce en que las economías locales se ven beneficiadas, ¿no? Mucha de la gente que consigue los empleos, obviamente es gente de cada zona, los materiales, las casas pequeñas de materiales de las comunidades. Entonces, esa es una de las grandes bondades de esta industria, y más ahora, ¿no? Que se habla de una política social, donde precisamente se habla de acelerar la producción de vivienda en comunidades que hasta ahora no han sido tan atendidas. Seguimos con llamadas con amigos del sector vivienda, y tenemos en la línea la parte importante de esta cadena de producción de la vivienda. Guillermo Jaime, querido, ¿cómo estás? Guillermo, ¿estás en la línea? Sí está en la línea, nada más me parece que no escuchas. Si quieres nomás confírmalo. Aquí estoy. Aquí está. Guillermo Jaime, presidente de Grupo Mía, ¿cómo estás? Mi querido Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, contentos y trabajando, ¿no? Que en este momento, ya después de todos los sustos que nos ha dado el proceso político, el fútbol y todo, pues ya lo que toca es volver a pegar tabiques, ¿no? En tu caso, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la chamba? Bien. Pues mira, atento a todo lo que está pasando en el país, por supuesto, pero trabajando con igual o más ímpetu que antes, y con mucho entusiasmo y viendo hacia el frente. Platícame, ¿cómo va Mía? Mira, bien, afortunadamente bastante bien. Ha sido un año muy movido tanto para la industria como para la empresa. Hemos tenido algunas acciones bien concretas de expansión. La verdad es que nosotros, como lo sabes, a lo largo de todos los años, siempre las épocas de crisis las hemos visto como épocas de oportunidades, y lo que hemos venido haciendo es tomar momentos difíciles para empujar más fuerte. Lo que hemos hecho concretamente es extendimos recientemente nuestras operaciones hacia Centroamérica. Pusimos una oficina en Guatemala para poder atender Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua con un modelo de atención igual al que hemos venido estableciendo en México con éxito desde algunos años. Y por otro lado también estamos extendiendo nuestra operación hacia el mercado americano para poder cubrir una necesidad que existe allá, que poca gente voltea a ver, que es 13% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, y muy poca oferta para poderles llevar propuestas concretas y probadas de atención a la gente más necesitada, eso sin descuidar al mercado mexicano, que hemos venido creciendo a doble dígito los últimos 3 años. Ahora, Mía es una empresa, porque antes de hablar contigo me comuniqué con amigos de Casas Rúa y de GP Vivienda, que son empresas que se meten en el sector vivienda para ya valores de producto bastante
de social para arriba. En el caso de ustedes, MIA es una empresa que se ha especializado en trabajar vivienda para la base de la pirámide, para población vulnerable en lo económico, pero que además en muchos casos viven en comunidades rurales alejadas de los núcleos urbanos. Platícame, ¿qué es lo que hace MIA para que el auditorio entienda la importancia de tu labor? Mira, nosotros desde hace 15 años como empresarios y 9 años como MIA, hemos atendido efectivamente a la población más vulnerable del país con un modelo de autoproducción asistida, ¿no? Autoconstrucción y autoproducción asistida. Es un modelo de negocio integral que le provee los materiales a las comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema, los capacita y les provee todas las herramientas, ya sea para que ellos construyan su propia casa o para nosotros ayudarles a construir su propia casa. Les conseguimos las fuentes de financiamiento necesarias, incluyendo fuentes de gobierno a través de subsidios federales, estatales o municipales, fuentes filantrópicas, microcréditos, direccionamiento de dinero proveniente del extranjero, remesas y demás, y por supuesto las aportaciones que ellos mismos puedan tener vía el ahorro previo. Entonces nosotros integramos toda la parte económica, integramos toda la parte logística y hacemos que la vivienda suceda y nos hemos enfocado históricamente en zonas rurales de alta y muy alta marginación, aunque el modelo de repente se ha acercado a las periferias de las ciudades, en zonas semiurbanas, porque también hay una gran necesidad. Hoy, con MIA hemos construido un poquito más de 50,000 casas, hemos atendido además a otras 17,000 familias con modelos distintos de atención, y hemos incorporado otros modelos de atención que no solamente son de vivienda, sino ya nos metimos a proveer soluciones de agua, de energía y de crédito, todo enfocado a las familias más vulnerables. Eso es lo que hacemos como grupo. Ahora, ¿de qué tamaño es el reto? Porque evidentemente sabemos que México es un país donde gran parte de la población vive en una situación de pobreza y tristemente, aunque nosotros nos hemos especializado en hablar de la producción de soluciones habitacionales, la realidad es que mucha gente, el verdadero reto de la vivienda en México no es otro más que pobreza. ¿De qué tamaño es este reto de la pobreza en materia de vivienda? Mira, depende de la fuente que consultes. Hay algunas fuentes que dicen 9 millones, otras fuentes que me parece que son un poquito más cercanas. El rezago se parece un poquito más a los 6 millones de familias viviendo en condiciones de pobreza patrimonial. Para todo fin práctico, 6 millones, si poniéndonos en contexto para tu auditorio que no está necesariamente familiarizado con los grandes números, como sabes, en la mejor época histórica de la vivienda de todo tipo en el país, se llegaron a construir la empresa viviendera más grande que cotizaba en el mercado de Nueva York y en el mercado mexicano de valores, con una infraestructura gigantesca, alcanzó a producir un poquito más de 60,000 casas al año, ¿no? Entonces, tener un rezago de 6 millones significa un reto gigantesco, porque aparte, año con año, se van produciendo la necesidad cotidiana producto del bono demográfico. Entonces, pues más o menos tenemos no solamente que atender a la demanda corriente, sino también empezar a bajar el rezago. Tú, como lo sabes, la nueva administración ha declarado que su reto es producir 1 millón de acciones al año. Me parece que ese número es bastante bueno, muy agresivo, pero alcanzable si toda la industria sumamos fuerzas para poder trabajar en conjunto. Ahora, esto, ahora de que estamos a punto de empezar un nuevo gobierno que ha hablado de una visión muy social, evidentemente esta visión social se verá traducida a la parte de vivienda. De hecho, ya lo dijeron las personas que dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador van a estar a cargo de la Agenda de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya dijeron que la prioridad va a ser la atención en materia de vivienda a los segmentos más vulnerables. ¿Tú qué sugerirías que debieran ser las cosas en que pusieran particular atención para que esto en efecto pudiera llevarse a cabo? Pues mira, yo sin duda veo con muy buenos ojos que dentro de la agenda tan compleja que tiene el nuevo gobierno esté tomando a la vivienda y particularmente a la vivienda para no afiliados como una de las prioridades, porque bueno, si bien es cierto que se ha venido atendiendo y ha venido creciendo los modelos de atención en el sector público y privado, también es cierto que todavía tienen un espacio gigante. Entonces yo sí celebro que esté declaradamente dentro de la agenda pública.
Yo lo que sugeriría es, primero, que los empresarios sociales que hemos venido históricamente atendiendo a la vivienda, empecemos a pensar en grande, en cómo escalar y crecer con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucha transparencia nuestras empresas, y que empecemos a hacer las cosas de manera más profesional, como lo hemos venido haciendo con Mía y con todas nuestras empresas, pero porque se van a necesitar muy buenos empresarios. Segundo, el sector de la vivienda formal, creo, digamos que atiende a la población que sí tiene acceso a algún tipo de crédito y todo, utilizar esa maquinaria para voltear a ver a lo que antes no habían volteado a ver, que es a los no afiliados. Ya está sucediendo, como sabes, algunas empresas que se han dedicado al interés social, medio y residencial, ya empezaron a meter el pie en esto, y yo la verdad lo veo con muy buenos ojos. Se necesitan manos, se necesita maquinaria, se necesita profesionalismo, se necesita capital, y la verdad es que va a tener que ser la suma de todos. Y segundo, por supuesto, una voluntad política de colaborar sector público y privado, alinear intereses y trabajar en conjunto. Nos necesitamos mutuamente. El gobierno necesita al sector privado y el sector privado necesita al gobierno. Necesitamos alinearnos y ponernos de acuerdo, pero yo la verdad estoy tranquilo porque he visto bastante apertura a escuchar ideas y a ver y a implementar las buenas prácticas. Muy bien. Guillermo Jaime, querido amigo, estaremos en contacto para saber cómo va avanzando toda esta parte tan importante de la generación de vivienda para los sectores más vulnerables. Te mando un abrazo. Te mando uno de regreso, mi querido Horacio. Bien. Hanna, pues ahí tenemos esta información. ¿Y qué sigue en el programa? Pues ahora tenemos un reportaje especial de la CONAVI, porque justo la semana pasada, el martes, cumplió 12 años y pues el reportaje está enfocado en esto, en el tiempo que iba promoviendo políticas y los programas de vivienda. Vamos a verlo. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. A lo largo de 12 años, la Comisión Nacional de Vivienda ha transformado la vida de familias de bajos ingresos por medio de subsidios para autoproducción y adquisición de vivienda, principalmente para mujeres y jóvenes. Además de esto, se ha encargado de operar la Política Nacional de Vivienda. De acuerdo con la Comisión, más de 2 millones de familias han conseguido vivienda con el apoyo de la institución, ya que tener un ahorro previo y tramitar un crédito es un esfuerzo que recompensa para que puedan incrementar su capacidad de compra. Una de estas historias, en la modalidad de autoproducción, es la de Katab Elena Kawich, quien con su esposo vivía en condiciones que no eran dignas ni decorosas. Debido a su edad, era muy difícil que alguien pudiera darle un crédito. Sin embargo, nunca se rindió, y menos cuando se enteró que podía obtener un subsidio para construir en terreno propio. Actualmente disfruta de una vivienda construida de acuerdo con sus usos y costumbres, con materiales resistentes y de calidad. En el caso de Alba Patricia Murillo, ella decidió pedir un subsidio para vivienda nueva, ya que sus 2 hijos necesitan desarrollarse en un espacio más amplio. Fue así como con su ahorro, un crédito y el subsidio, pudo comprar una vivienda ubicada en un lugar donde tiene la posibilidad de salir a pasear y jugar con sus hijos. Estas son algunas de las familias que tienen un mejor futuro y calidad de vida con apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda. Desde su creación en junio de 2006, lapso en la que ha ayudado a 2.010.678 familias, por un monto de poco más de 78.000 millones de pesos. Informó para Desde Centro Urbano, Diego Rodríguez. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Y pues estamos de regreso, pues mucha información, son días donde en verdad tenemos muchos temas de qué hablar. En Centro Urbano obviamente tenemos una cantidad de contenidos que estamos generando impresionante. La semana pasada terminamos la serie del programa de televisión
que pues, fue muy intensiva, ¿no? Una serie de 12 programas donde estuvimos analizando el contexto en que que define el momento que vive el sector vivienda, la parte de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, pues precisamente de cara con la intención de terminar esa serie de 12 programas antes del proceso electoral. Entonces se cumplió. Ahora vamos a estar reviviendo los momentos más importantes de esa serie de 12 programas y estamos preparando una segunda temporada donde estaremos acompañando el proceso de transición. Para después de esa temporada de diagnóstico, ahora vamos a empezar con la construcción. ¿Cuáles son los puntos que hay que apretar en cada uno de los temas que definen la agenda de vivienda y desarrollo urbano para que esto pueda ser en verdad lo que necesitamos que sea durante la próxima administración? Tenemos en la línea a José Luis Solórzano. José Luis Solórzano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Oye, pues saludándote, amigo, estamos tocando base. Fíjate que estamos haciendo un recorrido con diferentes regiones y empresas del país para entender cómo estamos recibiendo este segundo semestre del año en el sector vivienda, con la expectativa de que ya pasó la incertidumbre que tenían muchos de los compradores con el proceso electoral. Ahora estamos con la tranquilidad de un proceso que salió muy terso, que salió muy contundente el resultado. Entonces eso evidentemente nos da a todos más tranquilidad para trabajar, pero me interesa saber qué está pasando con ustedes, que en el mundo de la vivienda es un sector tan sensible a este tipo de angustias. ¿Cómo percibes el momento que vive el sector? Mira, yo creo que lo que acaba de suceder, no cabe duda que de lo que mejor que tenemos en este país es la democracia que tenemos, el modelo de democracia que tenemos tan transparente y tan clara, y esto hace que no se conviertan en problemas políticos las situaciones que se puedan, y esto también genera una certidumbre a la vez al sector para seguir invirtiendo en el país y seguir desarrollando la vivienda que se necesita en todo el país, ¿no? Por supuesto que esta democracia nos demostró su fortaleza y ahora toca ver desde el parte de la sociedad y la iniciativa privada cómo acompañamos para que las cosas pasen. Sí, mira, yo creo que lo más importante que hay ahorita es que se continúe con esta con la política de subsidio a los que menos tienen, para ir haciendo que cada día más gente tenga vivienda, y a la vez también impulsar lo que ha dicho el secretario Meyer, que va a ser el secretario del próximo gobierno, Román Meyer, sobre impulsar mucho más el desarrollo urbano. Sin duda que para lo que más falta en el tema es una rectoría urbana vivienda, que vayan de la mano para el desarrollo urbano con una planeación adecuada, se pueda ir generando vivienda con mejor calidad de vida para todos los habitantes del país, ¿no? Ahora, el tema de la vivienda es complejo, porque si bien es cierto que hay una política federal que es sombrilla, que nos funciona para todos, sin embargo, todo este tema se hace una batalla diferente cuando llegamos a las localías. En estados y municipios se define todo, y tú, José Luis Solórzano, que al frente de Gerso han logrado que una empresa que nació en Michoacán ahora tenga una cobertura regional muy importante. Platícame, ¿qué es lo que tú percibes en la estructura del mercado en las zonas en que operan ustedes? Sí, fíjate, por ejemplo, en la zona donde estamos, aquí en Guanajuato, aquí en Querétaro, en el Bajío, la verdad es que está más preocupada ahorita la gente con el tema del TLC que con el tema democrático para seguir invirtiendo en toda la región. Entonces ha sido tan benéfico y políticas de largo plazo que se ha generado mucha credibilidad en torno a la vivienda. ¿Ves? Pero el TLC, a todas las empresas que están generando los empleos ahí, en toda esa zona, ¿ves? Hasta que no tengan plena certeza de cómo va a quedar el TLC, van a hacer sus inversiones. Entonces, creo que está más todo en el tema exterior que en el tema interior. Yo creo que en el tema interior hay demasiada certidumbre, vamos, ahora en lo que sigue. Si tú, le he hecho una pregunta similar a los amigos con los que he estado hablando hoy, si tú tuvieras la oportunidad de que Román Meyer y el presidente electo López Obrador fueran un genio, y tú tuvieras la oportunidad de pedirles 3 cosas para el sector, ¿qué 3 cosas pedirías? ¿Regulación, recursos? ¿Qué pedirías?
yo pediría, primeramente, infraestructura de acuerdo a una planeación de largo plazo en las ciudades, número 1. Número 2, que haya más subsidios para los gentes que no tienen crédito formal, ¿no? Los no afiliados. ¿Ves? Y tercero, que se impulse más la política de desarrollo regional, porque ese es el tema que luego sucede cuando hay conurbaciones. Un municipio puede hacer buena planeación, pero si no se está considerando la planeación del municipio de al lado, es cuando empiezan los defectos urbanos que a largo plazo se convierten en problemas, ¿no? Por supuesto. Es un tema. Ahora, al limitar a tres aspectos, evidentemente nos quedamos muy cortos de otros temas que tuviera que ver, como simplificación regulatoria, como lo que pasa con la regulación urbana, sobre todo en el ámbito municipal, otro tema, la corrupción. ¿Tú qué sientes que sería donde muy fácilmente se podría meter mano y es básicamente cuestión de voluntad política? Sí, mira, sin duda que yo creo que el elemento esencial es que haya una política de planeación de largo plazo en las ciudades, número 1, y que a la vez estén bien alineados ahí los 3 niveles de gobierno. Es decir, que se hace un plan en un municipio, a la vez avalado por el gobierno estatal y a la vez por el gobierno federal, y de esa manera ya no hay cambio de uso del suelo de última hora, de esos que existen luego extraños, o cuestiones que luego ponen en duda que realmente haya planeación en las ciudades, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? Ahora, un aspecto importantísimo que va a haber es que evidentemente va a haber un cambio de funcionarios. ¿Tú cómo percibes que debieran ser los perfiles, asumiendo que tenemos un Infonavit que se ha convertido marcadamente en un organismo financiero? ¿Cómo percibes que debieran ser los perfiles de los funcionarios? ¿Qué debiera preocupar más a Román Meyer y al equipo que tiene el presidente electo? Bueno, yo creo que en el caso de Román da gusto que llegue por primera vez a una secretaría, evidentemente de desarrollo urbano, un urbanista. Porque el tema es que no teníamos un urbanista, ¿no? O sea, y yo creo que esa secretaría SEDATU pues debe ser una secretaría hecha para la planeación y el desarrollo urbano armónico y desarrollo regional, ¿ves? Que creo que es donde se tiene que impulsar mucho los planes de desarrollo regionales, planes de desarrollo urbanos, ¿ves? Y ya empezar ahora hasta los planes intraurbanos, lo que es regeneración urbana, que está muy atrasada en el país, vamos. Vas a lugares, a Sudamérica mismo, y hacen más regeneración urbana que en el propio, a excepción de la Ciudad de México, ¿no? Pero hay mucho más regeneración urbana en las ciudades de Sudamérica que en México, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto, hay un tema importante y sí, como bien dices, si estamos hablando de perfiles, por lo menos es una muy buena señal para arrancar que quien va a estar al frente de la SEDATU sea un urbanista. Y pues querido José Luis Solórzano, director general del Grupo Gerso, muchísimas gracias por tomar la llamada y estaremos en contacto dándole seguimiento a lo que esté pasando en todas las regiones del país. Te mando un abrazo fuerte, querido José Luis. Igualmente, estimado Eugenio, un abrazo. Buenas tardes. Muy bien, pues ahí está, importante el recorrido el que nos echamos hoy por todo lo que está pasando en el país. Hablamos con diferentes regiones, con toda la intención, porque sí queremos tomar el sentir ante este momento histórico que estamos viviendo, donde pues toca que todos trabajemos, pero toca que haya condiciones que permitan que todos trabajemos. No va a ser fácil, el cambio que debemos dar tiene que ser muy enfocado a atender esa desigualdad que hoy nos está marcando como país. Tenemos que ayudar a que los segmentos de menores ingresos verdaderamente puedan mejorar su calidad de vida, y eso pues va de la mano con políticas sociales, pero fundamentalmente con temas de desarrollo económico, porque ojalá y no se entienda que esa forma de acabar con esa desigualdad sea por el asistencialismo, sino con crear oportunidades. Necesitamos que los que estudian tengan mejor capacidad para que puedan aspirar a mejores empleos. Necesitamos que las empresas tengan mayor posibilidad de hacer negocio para que
que haciendo más negocio puedan pagar más empleados y pagarles con mejores sueldos y mejores prestaciones. Vaya, necesitamos desarrollo real, no un desarrollo sustentado en el asistencialismo, y ojalá que esa sea la gran meta del próximo gobierno. Hanna, pues creo que estamos terminando, ¿no? Así es, estamos por terminar otro programa, como dices, con mucha información, pero pues no nos podemos ir sin antes recordarles a toda nuestra audiencia, nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran como Centro Urbano y Portal Centro Urbano en Facebook. Y pues como estabas comentando hace rato sobre la primera temporada de Vivienda y Ciudad, pues ya terminó, pero recuerden que pueden revivirla en nuestra lista de On Demand en nuestro canal de YouTube, igual como Centro Urbano. Pueden encontrar toda la temporada completa y pues ver el capítulo que más les haya gustado. Si se perdieron de alguno, ahí van a estar todos, y igual pueden encontrar nuestros programas de radio. Si quieren volver a ver alguno, también van a estar, además de pues las entrevistas y los reportajes. Y estar en contacto con nosotros, si tienen inquietudes, hacer alguna pregunta, si quisieran que platicáramos con alguien o quisieran plantear algún tema, pues estamos absolutamente abiertos. Lo que queremos es tratar, hablar de vivienda, de sector inmobiliario, de desarrollo urbano, de hipotecas, de temas financieros, de lo que ustedes quieran que tenga que ver con los temas que manejamos, para que tener mucha fortaleza en el análisis de estas agendas. Y bueno, Hanna, estamos terminando. Así es, pues terminamos otro programa. Muchas gracias, Horacio. Y pues a ustedes están en sus casas, muchísimas gracias. Estamos en contacto, nos encontramos aquí desde Centro Urbano. Saludos. RadioTV.mx presentó